Muy buenas tardes, mi nombre es Pilar Vargas y les voy a hablar de los grupos de plantas. Comenzamos con las briófitas, que engloban los musgos, las hepáticas y las antocerotas. Como verdaderas plantas, la estructura briófita destaca por su clara diferenciación histológica. Aunque de forma habitual los tratados de botánica se refieren a los briófitos como plantas no vasculares, lo cierto es que frecuentemente poseen tejidos conductores tanto de nutrientes orgánicos como inorgánicos y pueden desarrollar asimismo tejidos aislantes y de sostén. Sin embargo, el nivel de desarrollo que alcanzan, a menudo conocido como nivel u organización briófita, no es el de las plantas vasculares en sentido estricto. Su reproducción se da por alternancia de generaciones en la que el esporófito comienza su desarrollo asociado al gametófito materno con matotrofia, es decir, que depende de él nutricionalmente. En los briófitos esta asociación es permanente, en tanto que los pteridófitos y en las plantas con semilla la asociación del gametófito está restringida a los estados iniciales del desarrollo, que, una vez alcanzado un cierto nivel de madurez, se establece independientemente y constituye la fase dominante del ciclo. Características de las briófitas: carecen de lignina en su pared celular. La lignina es la encargada de reforzar la mecánica de los tejidos y de crear resistencia a los ataques bacterianos. Carecen de tejidos vasculares especializados. La nutrición la efectúan por absorción por toda la superficie de la planta porque carecen de hojas, tallos y raíces. Son de baja estatura, favorecen el desarrollo de otras plantas y son refugio de invertebrados y de pequeños animales. Son sensibles a las perturbaciones que la acción humana ocasiona en la biosfera. Sus sistemas de aislamiento e impermeabilización están escasamente desarrollados, por lo tanto pueden hidratarse y desecarse con rapidez. El gametófito de los briófitos, en los casos en que alcanza mayor complejidad, se origina a partir de una fase juvenil escasamente diferenciada, filamentosa o laminar, llamada protonema, que es el producto directo de la germinación de la espora meiótica y no tiene paralelo con las plantas vasculares. El siguiente grupo son las pteridófitas. Tenemos como ejemplos los helechos, que crecen en lugares sombríos y húmedos, y el esporangio se localiza en el envés de las hojas. Otra pteridófita son los equisetos y también tenemos los licopodios. Se diferencian del resto de plantas vasculares por la ausencia de flores, semillas y frutos y forman con las gimnospermas y las angiospermas el grupo de plantas vasculares o cormófitos. Su ciclo biológico con alternancia de generaciones heteromórfica, donde el esporófito diploide o 2N constituye la fase dominante. El gametófito, que es haploide o N e independiente del esporófito, puede presentar germinación endógena o exógena. Su estructura es talofítica, es decir, que toma los nutrientes directamente del medio a través de la membrana celular porque no tienen órganos de absorción. Los gametangios son pluricelulares y los espermatozoides flagelados. El embrión es parásito del gametófito en su fase inicial, dando lugar posteriormente a un esporófito de estructura cormofítica, es decir, presenta estructuras adaptadas para la absorción de nutrientes y su transporte. Las esporas pueden ser isospóreas si son iguales en tamaño y morfología y heterospóreas si se difieren en forma y tamaño. Algunas de sus características: se propagan sexualmente por esporas. Su forma es variable, pueden ser rastreras, erectas, trepadoras o epífitas, es decir, que germinan en los troncos o ramas de otras plantas para alcanzar favorablemente los rayos del sol. Carecen de crecimiento secundario y se mantienen en el orden de plantas simples. Crecen en una diversidad de ambientes, se encuentran desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altura, se concentran en los trópicos y su distribución se extiende hasta las regiones templado-frías de ambos hemisferios. El tercer grupo son las plantas gimnospermas. Aquí tenemos algunos ejemplos de plantas gimnospermas, que es usualmente las que vemos en las zonas muy frías. Las gimnospermas son plantas leñosas de porte variado. Son árboles o arbustos normalmente longevos con hojas simples, perennes, es decir, que no las pierden durante los meses fríos. Los gametos femeninos se disponen en formaciones llamadas esporófitos, ya que no producen auténticas flores, aunque las características de los esporófitos varían según los grupos, siendo siempre unisexuales.
Su característica principal es que tienen una semilla desnuda, es decir, que no está protegida por el fruto, sino que se encuentra en una piña o estróbilo, que son estas prolongaciones que vemos aquí. Tienen dos tipos de piñas. Las polínicas, visibles de menor tamaño, producen una gran cantidad de granos de polen que constituirían la parte masculina. Y las ovulíferas, que son de mayor tamaño, son de una sola semilla, están protegidas por coberturas escamosas y carnosas que las hacen parecer frutos. ¿Cómo es el mecanismo de reproducción? Las flores masculinas o conos portadores de polen, que serán estos pequeñitos que vemos acá, están formados por numerosos estambres o microspófilos dispuestos en espiral alrededor de un eje. Cada microsporófilo lleva dos sacos polínicos en su interior. Se diferencian de las células madre del polen o microsporocitos, cada una de las cuales da origen por meiosis a 4 microsporas o granos de polen uninucleados inmaduros. Cada microspora se rodea de una pared celular especializada y se divide mitóticamente 2 veces y se transforma en un grano de polen que contiene 4 células, 2 protálicas, una anteridial o generativa y una célula del tubo polínico. En este estado son liberados los microsporangios. Su dispersión por medio del viento es favorecida por la presencia de dos sacos aéreos. Cada grano de polen es un gametófito masculino inmaduro. Los conos femeninos son de mayor tamaño y complejidad de los portadores de polen, que serían estos más grandecitos. Están formados por brácteas dispuestas en espiral alrededor de un eje, formando una inflorescencia llamada estróbilo. En la axila de cada bráctea estéril se encuentra una flor femenina constituida solamente por el carpelo, que recibe el nombre de escama ovulífera. Cada escama lleva 2 óvulos en la parte superior. Cada óvulo presenta un tegumento y una nucela multicelular, en la que se diferencia una sola madre o megasporocito. Los conos seminíferos o femeninos están en las ramas más altas y los masculinos en las inferiores. Esta disposición promueve la fecundación cruzada, ya que el viento lleva los granos de polen en gran cantidad hacia los estróbilos femeninos de otros árboles. La polinización ocurre en primavera. El polen llega directamente a los óvulos. El micrópilo de cada óvulo produce una gota de líquido pegajoso a la cual se adhiere el polen. Luego esta gota se evapora y los granos de polen son arrastrados al interior del óvulo hasta entrar en contacto con la nucela. Las escamas ovulíferas del cono que estaban abiertas se cierran entonces cumpliendo un papel de protección. El grano de polen germina y se forma el tubo polínico que va creciendo lentamente a través de la nucela. Recién un mes más tarde, el megasporocito o célula madre de las esporas se divide por meiosis originando 4 megasporas, 3 de las cuales degeneran. A los 15 meses se desarrolla hacia el micrópilo 2 o 3 arquegonios conteniendo cada uno una ovocélula o gameta femenina. El resto del tejido o gametófito femenino se carga de sustancias nutritivas transformándose en el endosperma primario. También en esta época llega a la madurez el gametófito masculino. La fecundación ocurre en la primavera del año siguiente. Una de las gametas masculinas se une a la ovocélula y la otra degenera. Generalmente se fecundan las ovocélulas de todos los arquegonios y comienzan a formarse los respectivos embriones, pero solamente uno de ellos se desarrolla completamente. Sobrevive un solo embrión que después de cierto tiempo desarrolla una radícula y un número variable de cotiledones. Durante el proceso, el tegumento se transforma en cubierta seminal. La semilla es una combinación de 2 generaciones diploides. Una es la cubierta seminal más los restos de la nucela y la otra es el embrión. Y una generación gametófita haploide, que es el endosperma primario, tejido nutritivo o alimenticio. El ciclo completo dura normalmente 2 años cuando las semillas caen de los conos. Las escamas ovulíferas se han vuelto leñosas y se abren y las semillas son transportadas por el viento gracias a que el tegumento presenta una ala formada por una porción adelgazada de la escama ovulífera. El siguiente grupo son las angiospermas, que son las plantas que son las más diseminadas en toda la Tierra, presentan el mayor número de plantas vascularizadas o cormófitas, es decir, con tejidos y órganos perfectamente diferenciados. Entonces aquí vemos algunas de las plantas. Angiospermas producen flores y producen frutos. Todas las angiospermas producen flores.
que producen semillas encerradas y protegidas por la pared del ovario, que posteriormente se convierte en fruto. Pueden ser plantas herbáceas, arbustivas o arbóreas. El aparato reproductor o gametófito está constituido por la flor propiamente dicha, en la que se pueden encontrar estructuras femeninas y masculinas al mismo tiempo. Entonces aquí en estas dos imágenes tenemos las masculinas y las femeninas al mismo tiempo. Entonces la masculina sería aquí el pistilo, aquí se encuentra el ovario y el óvulo, aquí lo vemos abierto, el ovario y el óvulo. Esta parte constituye el cáliz y esta parte constituye la corola. Y la parte masculina sería aquí la antera y el filamento, que sería esta parte, aquí arribita es donde se localiza el polen. Aquí vemos la parte del polen. Aquí vemos una apreciación más de cerca del estambre, que sería la parte masculina. Aquí se sitúan los granos de polen y aquí sería la parte femenina. Entonces el proceso de polinización se da por dispersión del viento o gracias a los insectos polinizadores, que hacen que ellos cuando vienen a chupar el néctar de la flor se ensucian las patitas de polen, y cuando van a la misma flor o a otra flor de la misma especie, al dejar caer el polen, este se pega al estigma, baja por el por el estilo tubo polínico y llega aquí al ovario, donde al unirse con los óvulos produce la semilla. Entonces los óvulos producen la semilla, el ovario se engrosa y forma el fruto y todo el resto de la flor se pierde. Ya se vuelve el fruto propiamente dicho. Por el número de cotiledones de sus semillas se pueden clasificar en dicotiledóneas y monocotiledóneas. Entonces las plantas dicotiledóneas son la clase cuya semilla está provista de 2 cotiledones, como lo vemos aquí en esta imagen, que están situados al lado y lado del embrión. La raíz generalmente de estas plantas es resistente y dura para toda la vida. El tallo posee vasos que se disponen en círculos. Entre los vasos leñosos y liberianos existe un tipo de tejido denominado cambium, cuya proliferación permite el engrosamiento y el crecimiento de la planta. Y aquí hay algunos ejemplos de plantas dicotiledóneas. Y las monocotiledóneas son plantas que poseen una sola hoja embrionaria o cotiledón en sus semillas. La raíz es de tipo fasciculado y de corta duración. El tallo no suele ser ramificado y no tiene cambio vascular de crecimiento y grosor. Pero en algunas especies el espesor se da por otros medios. Y aquí tenemos algunas imágenes de ejemplos de plantas monocotiledones. Generalmente las flores se dan en crecimientos de 3 en este tipo de plantas. Les voy a hablar al finalizar la alternancia de generaciones. Todas las plantas superiores son diplohaploides, es decir, alternan fases nucleares. Esto significa que la sexualidad de reproducción exige la existencia de un mismo tipo de organismo de 2 clases o núcleos y células. Núcleos haploides con N cromosomas y núcleos diploides con 2 N cromosomas. Alternancia de fases nucleares y alternancia de generaciones son procesos esencialmente diferentes uno del otro, pero las plantas pueden sincronizarse de manera que el gametófito es haploide y el esporófito diploide. Entonces aquí les voy a explicar más o menos cómo se produce este proceso. Entonces tenemos el gametófito, que es diploide. Comienza con una espora que es producida por meiosis. Entonces digamos que empieza en esta parte. Al germinar la espora se divide sucesivamente por mitosis y de origen a un individuo con células haploides. De estas células, unas se diferencian y forman gametos, también haploides. En la fecundación o singamia, los gametos al fusionarse dan origen a un cigoto diploide y empieza la segunda fase, que es la fase del esporófito. Comienza con un cigoto diploide originado en la fecundación de gametos, como lo vemos en la parte inferior. El cigoto se divide sucesivamente por mitosis, se desarrolla un embrión 2N y posteriormente en la planta cuyas células son todas diploides. Pero en un cierto momento algunas de estas células experimentan meiosis y dan origen a esporas haploides. Y así se continúa el ciclo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero haber dado la información completa y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias.